Alemania se acerca a una inevitable recesión que afectará a toda Europa. Pues sí, amigos, la recesión económica que se acerca a Alemania y que pone en alerta a todas las economías europeas y también en gran parte del mundo. Parece que se acerca esa crisis definitiva económica que va a hacer posible el reseteo monetario, que ya hablamos de ello hace unas 2 semanas en este canal. Pero, ¿cuáles son las características de esta recesión alemana? El por qué ha llegado y cuáles pueden ser las consecuencias de esta situación en la economía europea. Vamos a verlo. La economía alemana se resiente en plena riada de noticias negativas para su potente maquinaria exportadora. El PIB germano cayó 1/10 en el segundo trimestre del año y abre así la puerta a la recesión, tras una década de crecimiento prácticamente ininterrumpido. Y os estaréis preguntando, ¿cuándo fue la última vez que el PIB de Alemania cayó en la recesión? Pues bien, en 2008. Es decir, cuando vino esa crisis financiera a nivel mundial que hizo que las economías se desplomaran, además de también subir de manera dramática el paro en los países. La Oficina Federal de Estadística alemana apunta a la ralentización del comercio exterior como detonante del retroceso. Con el Brexit brutal cada vez más probable, la guerra comercial haciendo temblar a los mercados en China y Estados Unidos y la industria automovilística tocada, los datos de entre abril y junio de 2019 han evidenciado que la mayor economía de la Unión Europea no puede seguir absorbiendo impasible los shocks pese a beneficiarse de la debilidad del euro. Un mercado de trabajo boyante que roza el pleno empleo y una política expansiva por parte del Banco Central Europeo. Y es que hace un buen tiempo ya dimos aquí la noticia de que la economía de Alemania se iba a resentir de manera muy importante con el tema de la inmigración masiva que se estaba adentrando en el país alemán. Pero además han sucedido cosas que no eran previsibles a largo plazo, como el Brexit o la guerra comercial que tiene Estados Unidos con Europa y con China, algo que siempre va a afectar a los países que más exportan, es decir, que más volumen de negocio exportan a otros países, que más venden. Alemania es una de las potencias comerciales más importantes del mundo a nivel de exportación, sobre todo en temas de maquinaria o automovilístico. Pero estamos viendo aquí que el sector del automóvil se está decelerando de una manera muy importante y esta situación, siendo el sector del automóvil un pilar clave en la economía alemana, puede hacer caer a Alemania en la recesión, en la muy temida recesión, que cada vez está más cerca. Pero los que estemos pensando, por ejemplo, que Alemania se lo ha buscado después de aprovecharse de otros países, dejándoles dinero a un interés muy alto, como por ejemplo el Bundesbank, también hay que ver que cualquier país puede caer en la recesión, una crisis económica muy importante. Pero esto sería el fin de Europa, puesto que Alemania es el motor europeo por excelencia desde hace mucho tiempo. Con lo cual estamos en una situación muy complicada. Pero vamos a seguir con la noticia a ver qué es lo que nos dicen desde Alemania. En la capital alemana, en Berlín, las primeras reacciones nos hicieron esperar. El ministro de Economía, Peter Altmaier, de la conservadora Unión Demócrata Cristiana, lo consideró una señal de alerta, pero también estimó que la recesión es evitable. Dice lo siguiente el señor Altmaier: estamos en una fase de debilitamiento, pero todavía no en una recesión, que podemos evitar si tomamos las medidas adecuadas. La política y la economía deben actuar juntas ahora. La principal razón de la actual debilidad es la caída de la demanda exterior, orientada a la exportación. Está especialmente expuesta a los conflictos comerciales.
El ministro alemán, Altmaier, recordó sin embargo que las turbulencias exteriores contrastan con la estabilidad de la economía interna. El mercado laboral es todavía fuerte y el consumo interno y la inversión en construcción siguen siendo elevados. Alemania registra la tasa de desempleo más baja desde la reunificación a principios de los 90. Esto que dice el señor Altmaier está muy bien, pero en realidad es una estrategia para no perder los votos tan importantes, para no perder su sillón como ministro en el gobierno alemán. Porque si Alemania vive de la exportación y la exportación o la demanda de esos bienes o servicios alemanes baja de manera drástica en el extranjero, quiere decir que muchas personas tendrán que quedarse en el paro, porque las empresas no van a dar tanto trabajo a las personas para que puedan trabajar en empresas exportadoras de, por ejemplo, automóviles. Con lo cual, el señor Altmaier está aquí andándose mucho por las ramas, pero en realidad es una crisis que también se viene a la economía interna, porque la economía alemana vive de las exportaciones. Un portavoz del gobierno alemán envió en la conferencia de prensa de los miércoles un mensaje de tranquilidad. Dice lo siguiente: la economía alemana se ha debilitado ligeramente en el segundo trimestre, pero el gobierno todavía espera que la economía alemana crezca a lo largo del año. Eso supondría el 10º año consecutivo de crecimiento, y añadió que el gobierno no considera necesario tomar medidas para estabilizar la economía. El gobierno alemán siempre ha tenido fama de tener las cosas claras, ser organizados y ser meticulosos y pragmáticos a la hora de adentrarse en el tema de la economía. Pero aquí vemos una contradicción muy importante entre el propio gobierno alemán, entre dos miembros del gobierno alemán. El ministro de Economía Altmaier dice que hay que tomar medidas necesarias e imprescindibles para hacer que la economía no baje más o que Alemania no se encuentre en una recesión anual, que eso sería bastante malo para el país. Pero en cambio el portavoz del gobierno, que acabamos de leer, dice que el gobierno no tiene necesidad de estabilizar la economía con ninguna de las acciones que se pueden tomar para intervenirla desde el gobierno. Con lo cual, estamos viendo que nadie sabe lo que está sucediendo y nadie tiene una solución para este grave problema que se está avecinando en la economía. Otro caso importante es el de Angela Merkel. Alemania siempre ha sido muy fuerte económicamente y resistió la gran recesión de 2008. Pero parece que los problemas de salud de Angela Merkel ya están repercutiendo también en el gobierno alemán. Parecía una señal, un simbolismo de que en Alemania las cosas no iban bien. Y en este caso también parece ser así. Angela Merkel no está encarando bien sus últimos meses como primera ministra. Porque los problemas parecen haber llegado para quedarse en Alemania. La confianza del consumidor es otro de los indicadores que dan señales sobre ese difuso ente que es el sentimiento del mercado. Y lleva ya 3 meses a la baja. Es decir, el consumo en el país, que es lo que marca la economía de un país o la evolución de esa economía, en Alemania lleva 3 meses bajando de manera drástica y las empresas están temiéndose lo peor. Es decir, las empresas tienen cada vez menos ventas en Alemania y tienen que buscar más exportación, pero esta es la tormenta perfecta de la economía mundial. La exportación está bajando por temas como el Brexit duro o la guerra comercial entre Estados Unidos, Europa y China. Aquí desde Opiniones de Actualidad me gustaría dar noticias que sean un poco más positivas, pero parece que es todo lo contrario. Aquí se viene una tormenta perfecta de crisis económica y financiera que puede dejar a la de 2008 en un juego de niños. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis comentar vuestras teorías y opiniones abajo en los comentarios del vídeo sobre este tema de la recesión de Alemania y qué creéis vosotros que va a suceder. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.